Muy buenas tardes, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. ¿Cómo están? Qué bueno poder verlos para compartir una tarde más de nuestro taller de discipulado. Sean todos bienvenidos. Allí veo conectada a la hermana Hortensia Almirón, está Laura Martínez, está Melanie Peloso, está nuestro hermano Héctor Cuevas, Miguel Barbona, Oscar Iker, está Ariel Cocha también. Que el Señor les bendiga, hermanos. Qué bueno poder compartir nuestro estudio. Hoy tenemos un estudio sumamente importante, como les había anunciado allí en el grupo de WhatsApp, porque estamos viendo acerca del origen del canon y hoy vamos a estudiar un poco también acerca de lo que es la compilación del Nuevo Testamento y los códices también que dieron origen a lo que es nuestra Biblia de hoy día. Amén. Ahí está el hermano Darío Aquino también, está programando su camarita, está, qué bueno poder compartir, hermano. Telvina Fernández se conectó. Sean todos bienvenidos, hermanos. Entonces vamos a ir rápidamente a la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración, ¿les parece? Vamos a consagrar este estudio y después ahí le vemos a Darío Aquino y a don Ricardo, ¿no? Que están conectados allí. La cámara está puesta al revés. Se unió nuestro hermano Claudio Cabrera. Ahí Nora Beatriz también se ha unido. Sean todos bienvenidos, hermanos. Vamos a orar. Vamos a orar en este momento. Si usted puede tener prendido su camarita, mejor, hermano. Siempre poder vernos, poder observar. Ernesto Yegros también llegó allí. Todos bienvenidos. El hermano Pablo Alejandro Ramos, ¿está con su mamá o está solo? A ver. Está la señora también. Bueno, qué lindo que se sume también al estudio. Esto es ideal para hacerlo en familia, amén. Qué bueno que a la distancia estamos conectados en el mismo espíritu. Vamos a orar, queridos hermanos, y después ya comenzamos la clase. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde te damos toda la gloria, la honra, la alabanza, la adoración. Señor, te invitamos, Padre, a que puedas, Señor Jesús, guiarnos en nuestro estudio, Señor. Padre, queremos que esto te agrade. Queremos, Señor, que tú veas, Señor, que nos ocupamos diligentemente, Señor, de tus caminos, de tus promesas, de estudiar tu palabra. Señor, queremos ser hombres preparados, instruidos, Señor, porque entendemos la necesidad, Señor, que tiene tu pueblo, Señor, tu cuerpo, de poder aprender la palabra, de seguir tus caminos, Señor, porque entender la Biblia, Señor, es entenderte a ti. Tú dejaste plasmada tu voluntad en ella, Señor, y es nuestra responsabilidad escudriñarla. Por eso te pido, Señor, que bendigas a todos y a cada uno de los hermanos que están presentes, mirando, Señor, que la comprensión sea cabal, Señor, y que sea tu Espíritu Santo guiándonos, Señor, en todo lo que vamos a decir, hablar y opinar. En el nombre de Jesús te damos la bienvenida y te damos, Señor, que tú tomes el lugar, Señor, el lugar de honra que te mereces, Señor, aquí en medio nuestro, Señor, porque tú dijiste que donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Por eso te invitamos, Señor, y bendigo a todos y cada uno de los alumnos, Señor, en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bien, vamos a ir al texto lema del día de la fecha. Hoy nos va a presentar el texto lema el hermano Miguel Barbona. Miguel, te voy a dejar entonces para que compartas el texto lema, todo tuyo. Amén. Muchas gracias, pastor. Dios lo bendiga. A los hermanos también, gracias y paz del Señor para toda la vida ahí de cada uno. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra del Señor dice en 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Y bueno, en lo que pude estudiar un poco, concluir en el texto lema de la clase,
es que toda la Biblia, la que conocemos, la que estamos estudiando, sobre todo enseñado por usted, pastor, de sus orígenes y todo, quiere decir que está inspirada por Dios mismo, el creador de los cielos, de la tierra, que ha elegido a distintos profetas, personas, seres humanos como profetas y luego en distintas épocas, ¿no es cierto? Y apóstoles, que le llamaban cuando envió a su Hijo Jesús, nuestro Salvador, que plasmaran su palabra para nuestra vida, para nuestra salvación, para todo aquel que cree en Él, como nos ha enseñado, en base a su palabra, podamos tener la vida eterna, pero en el transcurso de la vida, entre tanto que tenemos la vida eterna, es para conocer al Señor, para conocer sus mandamientos y estatutos, como dice en el versículo 17, que hemos preparado para toda buena obra. Es decir, que dejemos de hacer lo que antes hacíamos sin conocerlo a Él, que era que estábamos en tinieblas, ¿no es cierto? Y a causa de la falta de su presencia, de la luz que es la palabra, nosotros andábamos errantes a la manera y costumbre del mundo, que es influenciado por el enemigo, ¿no es cierto? Y que eso es lo que nos hacía andar errantes sin tener rumbo o sentido de la vida, que a veces, por lo menos de mi parte, he padecido, pero en el sentido de que uno supuestamente vive bien, pero en realidad llega un momento en que uno se da cuenta que está vacío, o sea, que nada llena, y bueno, que es lo que nos hace, sin tener su presencia, su guía, el Espíritu Santo, en base a la palabra, nos hace caminar diferente, digamos, y a ir a la destrucción. Por eso, gracias a Dios que tenemos su palabra, y bueno, esta fue una de ellas mandada a su discípulo, que lo llamó como hijo, porque prácticamente desde jovencito, desde niño, lo conocía y lo sabía, que tenía una instrucción, digamos, en la fe, y es una carta que estaba en los últimos tiempos de la vida del apóstol Pablo, que dejó marcado para que tengamos en cuenta también que el mundo, que es influenciado por el enemigo, que te hace errar, no nos confunda como lo hacían, bueno, ya sea religiosamente o vanamente, por decirlo, ¿no es cierto? Que como lo hacían con unos aparentemente discípulos que tenía, que era Himeneo y Fileto, dice, que enseñaban mal respecto a la palabra, supuesta palabra de Dios, que era a su interpretación y no en base a la guía del Espíritu Santo. Y bueno, y en base a eso se levantaban falsos profetas y falsos maestros que no se basaban en las Escrituras, sino
más en la vanidad de su mente y en la filosofía del mundo o de las tinieblas, que por ahí también incluía el misticismo. Y bueno, no solamente en esta parte, sino en distintas partes del mundo que en esa época predominaba, pero que no está muy exento todavía hoy en día. Por eso es importante que remarca y dice que a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, como usted había enseñado también, la otra vez explicado, para que en lo moral tengamos cabalmente el entendimiento de la vida eterna y basado en la verdadera fe que es en Cristo Jesús que tenemos la salvación y la vida eterna, ¿no es cierto? Y en su palabra, que es en nuestra lumbrera, como dicen en uno de los salmos. Y también tengo marcado aquí una de su palabra que está escrita en Salmos 119, 130, que dice que la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Y bueno, es una conjugación con toda la escritura que es inspirada por Dios, porque justamente es el salmista remarca que de tus palabras es de Dios la que fueron plasmadas, ¿no es cierto? Y que tenemos ahora por su gracia y su misericordia, que podamos andar en su voluntad y no en la nuestra, en la propia, y mucho menos en la filosofía o la del mundo o la doctrina de hombres que por ahí quieren hacer confundir o errar o desviar de la fe que es en Cristo Jesús, que podemos llegar no solamente vivir, tener la vida eterna, sino llegar a la salvación. Entre tanto que andamos en esta vida, digamos, como también le dice en un versículo antes que es, creo, para que hacernos sabios, dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, como dice. Así que ahí está, pastor, mi conclusión básicamente fue un poco sorpresiva para mí, pero más o menos hice un pequeño esfuerzo, bueno, como debemos hacer, ¿no es cierto?, para darle a saber, por lo menos de lo que considero que de mi parte el Señor me ha hecho entender, ¿no es cierto?, para que sea de bendición para mí y de edificación para el cuerpo de Cristo. Amén, hermano. Amén. Muy bien, está bien. Está un poco nervioso, Miguel, ¿eh? ¿O no? Sí. Muy Sí, bien, lo que pasa es que estuvo muy bien, hermano. La verdad que le felicito. Muy bien. Es cuestión de animarse nomás, pero muy bien su conclusión. Exactamente, nosotros siempre teniendo en cuenta la palabra de Dios, nunca vamos a tropezar, hermano, y ni tampoco nos vamos a apartar del camino, guardando su palabra. El joven limpiará su camino, como dice la escritura. Así que muy bien, hermano. Dios le bendiga a Miguel. Y amén. te felicito y qué buena esa iniciativa, ¿verdad? Que nos vaya tocando a todos, que todos podamos ir anotándonos, pastor. Me gustaría que ustedes me escriban por ahí, pastor, yo quiero tal fecha, o entonces que nos vaya tocando 5 minutos, decir de memoria el texto lema o leerlo y hacer un comentario, ¿verdad? Con lo que vamos aprendiendo en relación a lo que vamos aprendiendo. No se le pide que hagan un estudio bíblico, pero que lo comenten, hermano, base a lo que usted ha recibido en este tiempo. Entonces, así también nos vamos entrenando, porque el Señor nos está llamando a cada uno a poder servirlo, ¿verdad? Entonces vamos a ir practicando. Muchas gracias, hermano Miguel. Bueno, hermanos, vamos entonces a pasar al estudio del día de la fecha. Amén. Hemos comenzado ya con lo que es
allí la página 7. La página 7 estábamos en la crítica textual, textus receptus versus texto crítico. Textus receptus versus textos críticos. Recuerden, hermanos, que cuando analizábamos el tema anterior tenía cómo y cuándo se formó el canon de la Biblia. Cómo y cuándo se formó el canon de la Biblia. Ahí estábamos analizando una problemática de qué tipo. A ver si me ayudan. Entonces refrescamos un poquito y que usted no pierda la línea de lo que venimos estudiando. A ver, ¿cuál era la problemática que se atendió a raíz del problema de formar el canon bíblico? A ver, ¿qué les parece? Vamos a arrancar ahí, hermano Héctor. Yo creo, buenas tardes a todos, hermanos. Yo creo que ahí se estaba queriendo saber cuáles eran los libros reales y cuáles los libros que estaban inspirados por el Espíritu Santo y cuáles no. Excelente, hermano, excelente, muy bien. Me alegra mucho que tengamos bien partir de esa base, partir de esa base. Ahí no estamos seleccionando manuscritos, estamos seleccionando los libros que eran inspirados y cuál no. Y con respecto, entonces, sí, es decir que estos concilios que hemos estudiado eran concilios para clasificar los libros que eran inspirados. Porque un libro, si era divinamente inspirado, ya pertenecía al canon de la Biblia desde el mismo día que fue escrito. ¿Se acuerda que hablamos de eso? Un libro ya era parte de la palabra de Dios. A ver, para ponerlo en otras palabras, un libro ya pertenecía a la palabra de Dios desde el mismo día que fue escrito. Lo que pasa es que para la época de los concilios ya de la iglesia primitiva había muchos libros pseudo inspirados. Entonces, ¿cuál fue el trabajo de la iglesia primitiva a través de los cánones? A través de los concilios, establecer la lista de los libros que realmente fueron inspirados por Dios y cuáles no, ¿verdad? Cuáles no. Entonces ese fue el trabajo. O sea, la iglesia primitiva no va a escribir ningún libro, hermanos. No va a escribir ningún libro, no. Ellos se van a abocar a determinar cuál es inspirado, y si es inspirado ya pertenecía a la palabra de Dios desde el primer momento que fue escrito. Si el libro fue escrito por Josué, automáticamente ya pertenecía al canon. Si el libro fue escrito por el apóstol, si fue una carta de Pablo, automáticamente pertenecía al canon, no había ninguna duda. Pero obviamente había que analizar las copias, ver justamente porque también estaba, por ejemplo, como yo le había dicho, el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Judas Iscariote y cosas así, que también eran discípulos del Señor, pero tenían que ver, justamente comprobar, y eso incluía leerlo de buenas a primeras, de principio a fin, leerlo completo y poder determinar realmente si cumplía con 4 requisitos fundamentales para determinar la inspiración, porque eso es otra cosa. Ellos tenían que determinar si estaba inspirado o no, porque si estaba inspirado, pertenecía al canon desde el primer momento, hermano, desde el primer momento que fue escrito, ya pertenecía a la palabra de Dios. Ahora, ¿cuáles fueron esos a ver si podemos, entre todos, podemos determinar cuáles fueron los principios utilizados para poder determinar si un libro era divinamente inspirado o no? A ver, aparte del hermano Héctor, a ver, ¿quién más puede ayudarme con esto? A ver, ¿cuál es la primera? A ver, hermana Patria Aguirre, ahí. A ver. Uno de los
principio el autor si el autor fue un apóstol o tuvo una relación estrecha con un apóstol. Muy bien, muy bien. Si el autor era un apóstol. El número 1. El número, son 4. Ahí, el hermano Acacio dijo uno, dijo uno. Si eran, entonces, si fue escrito por un apóstol o alguien que tuvo una estrecha relación con el apóstol, como ser el caso de Juan Marcos, que escribió el Evangelio de Marcos. Él no era uno de los 12, pero era amanuense de Pablo, ¿está? Entonces, por eso se lo incluyó en el canon. En el caso de Juan Marcos, él tuvo estrecha relación con un apóstol. Bien, la segunda premisa, a ver otro hermano, a ver si están siguiendo el material. Yo necesito saber si están ubicando, a ver. ¿Cuál es el segundo criterio para determinar si un libro estaba divinamente inspirado? Ahí, hermano Iker, a ver. A ver, no estoy acá, con el dedo. No, hermano, activa el micrófono, hermano. El segundo principio, si los libros habían sido aceptados por la mayoría de la iglesia de ese entonces. Ese es el segundo principio. Bien, si los libros habían sido aceptados por la mayoría de las iglesias de ese entonces, Muy bien. Sí. Es decir, hermanos, que ellos no tenían que tener ninguna duda que era justamente un libro, o sea, para la época, hermanos, y como las iglesias locales eran contemporáneas allí a los apóstoles, o sea, ellos no tenían duda que era una por la forma de escribir, por la procedencia, por todo, o sea, ellos no tenían ninguna duda que eran libros escritos por Pablo, por Pedro, por Juan, ¿verdad? Por los apóstoles. Ellos se pasaban las cartas, o sea, no había ninguna duda. El tema es que para la posteridad, para que esto conserve la posteridad, se le agrega, porque como yo siempre le explico, los evangelios nunca trataron de ser una biografía de Jesús. Simplemente daban un testimonio escrito, ¿verdad? De la vida de Jesús. Entonces no estaba dirigido a alguien y tampoco tenía una firma al final firmado por San Mateo. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué va a ser la tradición? Para el año 150 de nuestra era van a empezar justamente a través de el hermano San Jerónimo, él le va a agregar ¿qué cosa? Para el año 150 más o menos, él le va a empezar a agregar justamente la procedencia, va a escribir el Evangelio según San Mateo, y le va a agregar capítulos y versículos. Para el año 150 se lo va a establecer, ¿verdad? Ese es San Jerónimo, si lo quieren anotar, ¿verdad? Es importante saber este dato. Allí es cuando él va a establecer, va a dividir en capítulos, la Biblia le va a poner el Evangelio según San Mateo, San Marcos, San Lucas, ¿verdad? Por eso dice según San Mateo. Usted busca en su Biblia y seguramente el inicio de cada evangelio dice el Evangelio según San Mateo. ¿Por qué? Porque no tenía la intención de ser una biografía de Jesús. Por eso es un trabajo después que hace la tradición para establecer y que perdure de esta manera a lo largo del tiempo. Bien, ¿cuál fue el otro requisito? El contenido del libro, una consistencia doctrinal y enseñanza ortodoxa, la tercera. Muy bien, muy bien. La consistencia doctrinal y enseñanza ortodoxa. ¿Qué significa eso, hermano? Que no podía venir a hablar de cualquier cosa. Para que forme parte del canon tenía que tener una línea. O sea, los libros que fueron incluidos en el canon, hermano, no podían hablar de cualquier cosa. Y la línea que se utilizó en continuidad de lo que es todo el Antiguo Testamento, de lo que ya se había establecido en el concilio de Jamnia,
en el concilio de Jamnia, para el año 70, después de la destrucción del templo. ¿Se acuerdan? Eso es importante que usted recuerde. ¿Qué línea va a seguir? Teniendo en cuenta este punto que dijo el hermano Claudio, el tercer punto, que es justamente una enseñanza ortodoxa y doctrinal. Va a establecer una continuidad en lo que es el plan de salvación. El plan de salvación. Entonces, y por supuesto tenía que ser todos cristocéntricos. Entonces, los 66 libros, hermanos, que tenemos nosotros actualmente, tienen dos características. Primero, que todos son cristocéntricos, es decir, que Cristo está en el centro, es el centro o el tema principal de cada uno. Yo, por ejemplo, puedo encontrar al Señor Jesús en cada uno de los libros de los 66 que están en la palabra de Dios. Son cristocéntricos. Eso es importante que usted anote, que no deje pasar. Cada libro es cristocéntrico y también, por otra parte, está alineado a ¿qué cosa? Al plan de salvación. Entonces usted va a leer desde Génesis y Apocalipsis y va a ver que tiene una sola consistencia, una sola línea, hermanos, una sola línea. ¿Y cuál va a ser esa línea que va a seguir? Es el sentido que va a seguir, es el plan de salvación. Entonces, de repente usted va a leer los evangelios y se va a dar cuenta que los 4 evangelios hablan justamente del inicio del plan de salvación, porque es cuando el Señor Jesús viene a predicar el mensaje justamente de que el reino de los cielos se ha acercado. Y a esto, por ejemplo, las cartas de Pablo, las cartas paulinas, las cartas de Pedro y de Juan, de Santiago, van a ser una exégesis, van a ser un comentario profundo, inspirado por el Espíritu Santo, para dar más luz al cuerpo de Cristo. Allí tenemos, por ejemplo, el libro de Romanos, un libro tan importante, lo que es el plan de salvación. El plan de salvación, ¿por qué? Porque explica justamente el apóstol Pablo que la salvación no es por obra, sino que es por fe, entre otros grandes temas. Entre otros grandes temas, el apóstol Pablo va a explicar, va más detalladamente, o sea, a lo que Jesús dijo, a lo que el Señor Jesús enseñó, el apóstol Pablo va a venir y bastante de forma exhaustiva, él va a venir a enseñar los principios de cómo abordar el tema de la salvación, que es por gracia, y no por obras, que la salvación solamente es por fe, que solamente ya no estamos en el Antiguo Testamento, ya no estamos en el Antiguo Pacto, sino que estamos en el Nuevo Pacto, ¿verdad? Son algunos de los grandes temas contenidos en el libro de Romanos. Y así, por ejemplo, el libro Primera y Segunda de Corintios, estas cartas de Primera y Segunda de Corintios, ¿qué es lo que van a hablar? Van a hacer, el apóstol Pablo les va a dar instrucciones morales y sobre todo a los hermanos, a los corintios que en ese momento se desviaban y se iban al extremo de las prácticas. Una de la que más hemos comentado en su momento es justamente a la hora de celebrar la cena. Usted sabe que ellos el día de la cena del Señor hacían un banquete de todo un día donde se emborrachaban, donde comían. Siempre al extremo eran los corintios. Entonces Pablo le tenía que hablar de forma dura, y todas esas cartas fueron preservadas, haciendo las cartas paulinas, las cartas de Pedro y las cartas de Juaninas van a hacer un comentario de los evangelios, de las enseñanzas de Jesús. Pero siempre, hermano, usted tiene que saber lo siguiente: el criterio, conforme al punto que leyó el hermano Claudio Cabrera, que es el contenido doctrinal, y eran ortodoxas, quiere decir justamente que eran cristocéntricas y que están alineadas al plan de salvación. Eso es lo que significa. Entonces, con ese criterio van a elegir los libros que están en la palabra de Dios, y van a descartar, sino que van a incluir como apócrifos aquellos que simplemente narraban hechos históricos, como ser, por ejemplo, ¿se acuerda el libro de los Macabeos o el libro de Judith que habíamos hablado, recuerda? Entonces, todo eso van a incluir, pero como parte de la apócrifa. La apócrifa es un conjunto de 7 libros más. La apócrifa es un conjunto de 7 libros más que pertenecen al Antiguo Testamento. Esta apócrifa
esta apócrifa pertenece al Antiguo Testamento, o sea, del Nuevo Testamento no hubo dudas, hermano, no hubo dudas. Entonces, por ahí esta resolución, hermano, esta resolución es en cuanto a agregar la apócrifa que tuvo la iglesia primitiva, es sobre 7 libros más, pero del Antiguo Testamento en carácter de libros históricos. ¿Está? Esta apócrifa, para llegado al año 1517 con la Reforma Protestante, allí Martín Lutero, él ya cuando hace la traducción justamente hace la traducción al alemán, él ya no va a incluir la apócrifa, que son estos libros, ¿verdad? Porque no se coinciden, no eran inspirados. Entonces él va a traducir solamente lo que eran inspirados. ¿Está, hermano? Ahora, ¿cuál sería el último puntito que se tuvo en cuenta? A ver, ¿qué hermano lo dice? ¿Cuál fue el cuarto punto? La hermana Laura Martínez, a ver. Buenas tardes, ¿se me escucha? Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, bendición. El cuarto punto dice que el libro debía contener evidencias de alta moral y valores espirituales que reflejaran la obra del Espíritu Santo. Amén, amén. Es decir, tenían que contener evidencias concretas de que los autores eran personas que estaban inspiradas realmente, o sea, se notaba la presencia de Dios en el haber pasado tiempo con Dios, la armonía con la enseñanza canónica, ¿verdad? No podía ser cualquier persona, ¿verdad? Eran gente que realmente claramente evidenciaba que había tenido un encuentro con el Señor, Entonces, ese va a ser el trabajo de la iglesia primitiva en cuanto a clasificar libros. Ellos se van a abocar a la problemática de clasificar qué libros estaban inspirados y cuáles no. Porque un libro ya pertenecía al canon desde el mismo día que fue escrito, pero eso había que sentarse y resolverlo, ¿verdad? Bien, hermano, eso es sumamente importante, es sumamente importante. Nos acordamos también de los tres concilios, ¿verdad? Importante, por ejemplo, el primer canon que aparece es el canon muratoriano para el año 170 después de Cristo, ¿verdad? El primer concilio es el concilio de Jamnia para el año 70, como lo hemos dicho. El segundo concilio es el de la Odisea en el año 363, donde ya había 24 libros dentro, 24 de 27 libros había. Y después el último, el que se confirma, nuevamente les recuerdo, hubo más concilios, pero estamos tomando, hermanos, los concilios que nos competen, en este caso, a lo que es el proceso de formación de la Biblia. El concilio de Cartago para el año 397 fue el que ya confirmó definitivamente, después del concilio de Roma ya confirmó los 27 libros compuestos y que han quedado hasta la fecha. Bien, hermano, esto a modo de repaso, porque es importante que usted sepa estos datos históricos, ¿verdad? Después entonces ya llegamos al otro tema, que es la crítica textual, el texto receptus versus el texto crítico, que es el tema de la página 7. Bien, dice en la lectura, en pocas palabras, ¿me va siguiendo? ¿Me hace pulgar para arriba, por favor, si va siguiendo la lectura? Sí, bien. En pocas palabras, la crítica textual es un método utilizado para determinar lo que decían los manuscritos originales de la Biblia. Bueno, la crítica textual, a diferencia de lo que son los concilios, hermano, o sínodos, ¿se acuerdan? Concilios o también llamados sínodos. Ellos se van a abocar al tema de los manuscritos, no de los libros en sí. ¿Se entiende la diferencia? Los concilios van a tratar el tema de los libros. Los manuscritos va a ir un poco más profundo todavía y va a tratar de determinar qué manuscritos son realmente originales y fieles al original, eran copias fidedignas, y lo cual es toda una materia
dentro de la teología es toda una materia que se llama la crítica textual. Inclusive por ahí hay seminarios que tampoco no enseñan esto, hermano, porque es algo muy puntilloso, o sea, requiere ya a nivel de licenciatura, a nivel de magistratura, recién se da una materia como esta. Que yo no voy a pretender, ¿verdad?, que venir a estudiar en profundidad, pero usted tiene que tener un panorama para que tenga buenas bases de lo que es la palabra de Dios. Entonces, la crítica textual, dice, es un método utilizado para determinar lo que decían los manuscritos originales de la Biblia. Los manuscritos originales de la Biblia están perdidos, ocultos, ya no existen. Lo que tenemos es decenas de miles de copias de los manuscritos originales del Nuevo Testamento que datan desde el siglo I hasta el siglo XV después de Cristo, y copias del Antiguo Testamento que datan desde el siglo IV antes de Cristo hasta el siglo XV después de Cristo. En estos manuscritos hay bastantes pequeñas diferencias y algunas relativamente grandes. La crítica textual es el estudio de estos manuscritos en un esfuerzo por determinar cuál fue realmente el texto original. Eso tiene que usted resaltarlo. La crítica textual es el estudio de estos manuscritos en un esfuerzo por determinar cuál fue realmente el texto original. Bueno, dice, existen 3 métodos principales para la crítica textual. Sí, hermano Héctor. Sí, pastor, tengo una duda. ¿Hay diferencia entre un manuscrito y un texto original? Lo que pasa es que el texto original es lo mismo, es lo mismo. El texto original viene del manuscrito. Lo que vamos a ver la diferencia es entre manuscrito y un códice. Ahí vamos a ver seguidamente la diferencia, qué es lo que es un manuscrito y qué es lo que es un códice. Pero cuando hablamos de texto original, nos estamos refiriendo a los manuscritos, o sea, es lo mismo, es lo mismo, ¿está? Existen 3 métodos principales para la crítica textual. El primero, dice, es el texto recepto o texto recibido. El texto recepto o el texto recibido. Dice. Es el primer método que utiliza esta materia de la crítica textual. Dice, el texto recepto fue un manuscrito de la Biblia que fue compilado en idioma griego por un hombre llamado Erasmo de Rotterdam en el año 1516 y que fue conocido como el Novum Instrumentum, que se tradujo como Nuevo Testamento. Él tomó el número limitado de manuscritos a los que tenía acceso y los compiló en lo que eventualmente se llegó a conocer como Textus Receptus. Posteriormente fue impreso por Johann Froben en la ciudad de Basilea, Suiza. ¿Está? Ese es el primer método. Ya vamos a explicar un poquito más en profundidad. Pero usted tiene que saber que la crítica textual, a diferencia de los concilios, va a ser un poco más profundo el trabajo y tratar de determinar cuáles son los manuscritos verdaderos de los falsos. Los concilios, ellos clasifican los libros que tenían a disposición, pero después va a haber un trabajo más profundo todavía justamente de analizar qué textos, qué manuscritos, ¿por qué? Porque teníamos, al pasar el tiempo, hermanos, ¿qué pasaba? Iban desapareciendo los textos originales. Algunos desaparecían o ya no existían más, o solamente había pedazos, fragmentos de lo que eran los papiros originales. Entonces, la crítica textual va a buscar los pedacito por pedacito a tratar de armar el rompecabezas y verificar que eso sea realmente el texto original. ¿Está? Hay toda una materia detrás de eso, de afirmar, con el objeto de que de afirmar que lo que se tiene como palabra de Dios es realmente lo correcto. ¿Está? Y el primer método va a ser el texto recepto. ¿Está? Entonces, es importante acá, fue compilado por Erasmo de Rotterdam para el año 1516
y allí él es quien le puso el nombre de Nuevo Testamento, de Nuevo Testamento, ¿está? Él lo toma desde el griego. Bueno, después el segundo método, página 8, es conocido como el texto mayoritario. El texto mayoritario toma todos los manuscritos que están disponibles hoy en día, compara las diferencias y elige el texto correcto más apropiado con base en el texto que más se repite. Por ejemplo, si hay 748 manuscritos que dicen, él dijo, y hay 1429 manuscritos que dicen, ellos dijeron, y usted me preguntará, pastor, ¿y tantos manuscritos hay? Exactamente, hay más de 4500 manuscritos. Hay muchísimas copias, hermanos, de lo que es la iglesia primitiva copiaba la Biblia original, lo que fue el texto original, los manuscritos originales escritos por de puño y letra por el apóstol Pablo. Eso las iglesias copiaban para que perdure a lo largo del tiempo. ¿Qué es lo que va a hacer el método del texto mayoritario? Si hay 748 manuscritos que dicen, él dijo, y 4229 manuscritos que dicen, ellos dijeron, o sea, ¿cuáles hay más cantidad? 748 o 1429. Hay 1429 que dice ellos dijeron. Entonces el texto mayoritario va a escoger la frase ellos dijeron como el texto original más creíble. No hay importantes traducciones de la Biblia que se basen, dice, no hay importantes traducciones de la Biblia que se basen en el texto mayoritario. ¿Está? Esa es el paréntesis que hay que hacer. Simplemente el método del texto mayoritario simplemente va a buscar la cantidad de copias que tengan, a ver cómo dice la mayoría, y va a copiar lo que dice la mayoría. ¿Está? Hermano Héctor. Sí, pastor. Le pregunto. Hay que tener en cuenta también, creo, el tema de las traducciones, cómo se fue, las distintas traducciones que se fueron realizando, porque puede ser que también en algunos casos se modificaron algunas palabras y hay que ver el contexto también en el que se escribió esa frase o esa oración, por decirlo de alguna forma, porque puede ser que alguno dice, ellos dijeron o él dijo, pero hay que ver el contexto en que se escribió, me parece, o estoy equivocado. No, porque el método del texto mayoritario va a reunir simplemente, por ejemplo, del mismo idioma. Él va a tomar de todo lo que es de todo lo que es el griego, por ejemplo, y va a buscar lo que dice la mayoría. Simplemente toma por eso lo que dice al final, no hay importante traducción de la Biblia que se base en el texto mayoritario. O sea, y ya damos los métodos y ya le voy a explicar un poquito más profundo para a fin de una comprensión cabal. ¿Está? Y después el tercer método es conocido como el método crítico o ecléctico. El tercer método es conocido como el método crítico o ecléctico. El método ecléctico implica el considerar las evidencias internas y externas para determinar el texto original más creíble. La evidencia externa nos lleva a hacer estas preguntas. ¿En cuántos manuscritos aparece el texto? ¿Cuáles son las fechas de estos manuscritos? ¿En qué región del mundo se han encontrado estos manuscritos? La evidencia nos lleva a hacer estas preguntas. ¿Qué podría haber causado estos diferentes textos? ¿Cuál lectura quizá pueda explicar el origen de los otros textos? Está allí. Entonces, lo que decía el hermano Héctor tiene más que ver con este tercer método, el método crítico o el método ecléctico, que es un poco más puntilloso a la hora de elegir, ¿verdad? No lo que dice la mayoría. Por eso le decía, hermano, ahí ya llegamos a eso. El método ecléctico va a tener en cuenta esas preguntas. El método mayoritario no va a hacer hincapié en el contexto, no va a hacer hincapié en la procedencia del texto, simplemente va a reunir la mayor cantidad y bueno, y en base a lo que dice la mayoría va a hacer una traducción de esa forma.
Pero el método ecléctico, el método crítico ya tiene en cuenta todos esos factores que estaba diciendo allí el hermano Héctor. Entonces va a ser más cuidadoso en esto. Dice, ¿cuál es el método más exacto? Ahí es donde comienza el debate. Cuando se describen estos métodos por primera vez a alguien, la persona normalmente elige el texto mayoritario como el método que debe utilizarse, porque son esencialmente las reglas mayoritarias y el método democrático. ¿Sí? O sea, ¿van siguiendo, hermano, lo que estamos leyendo? Sé que es un tema nuevo, sé que es un tema que por ahí nunca lo habrán escuchado, pero, o sea, la lógica parte de, bueno, si la mayoría de los manuscritos dicen ellos dijeron, bueno, entonces si hay 1429 que dicen ellos dijeron, no, vamos a elegir lo más seguro que el texto original decía ellos dijeron. ¿Está? Pero ahí está la salvedad, por eso muy buena la acotación, hermano Héctor, o sea, porque se está dejando de lado al utilizar el método mayoritario, lo que dice la mayoría, se está dejando de lado ciertos factores que son importantes, no desconsiderar. ¿Qué sigue diciendo? En los primeros siglos de la Iglesia, la inmensa mayoría de los cristianos hablaron y escribieron en griego. Comenzando en el siglo IV después de Cristo, el latín comenzó a ser el idioma más común, sobre todo en la Iglesia. A partir de la Vulgata latina, el Nuevo Testamento comenzó a ser copiado en latín y no en griego. ¿Ah? A pesar, entonces, comenzando del siglo IV, con el idioma latín, entonces que era el idioma más común, ya el idioma del Imperio Romano, y surge lo que es la Vulgata latina, y el Nuevo Testamento entonces va a ser copiado en latín y no en griego. Ahora, sin embargo, dice, en el mundo cristiano oriental, el griego continúa siendo el principal idioma de la Iglesia durante más de 1000 años. Como resultado, la gran mayoría de los manuscritos griegos son de la región oriental y bizantina. Todos estos manuscritos bizantinos son muy similares entre sí. Probablemente todos ellos se originaron en los mismos manuscritos griegos. Mientras eran muy similares entre sí, los manuscritos bizantinos tienen numerosas diferencias con los manuscritos que se encontraron en la región occidental y central de la Iglesia. Para resumir, si usted empezó con 3 manuscritos y uno de esos fue copiado 100 veces, otro fue copiado 200 veces y el tercero fue copiado 5000 veces, ¿cuál grupo va a tener la regla mayoritaria? Obviamente el tercer grupo. Sin embargo, no hay una mayor probabilidad que el tercer grupo tenga el texto original que el primero o segundo grupo. Solo tiene más copias. El método crítico ecléctico de la crítica textual da igual importancia a los manuscritos de diferentes regiones, pese a que los manuscritos de Oriente tienen la inmensa mayoría. A ver cómo estamos con este tema. A ver, ¿se entiende el ejemplo? ¿Se entiende el ejemplo más o menos? A ver si lo comentamos un poquito. A ver, ¿qué preguntas tienen, hermano? ¿Quieren leerlo de vuelta el ejemplo? Leemos de vuelta el ejemplo. A ver. Por eso hay 3 métodos, hermanos. Por eso hay 3 métodos. Dice, para resumir, dice, si usted empezó con 3 manuscritos y uno de esos fue copiado 100 veces, el segundo fue copiado 200 veces, y el tercero fue copiado 5000 veces, ¿qué grupo va a tener la regla mayoritaria? Obviamente el de 5000, el que tiene más, ¿verdad? Sin embargo, no hay una mayor probabilidad que el tercer grupo tenga el texto original que fue el primero o segundo grupo. Solo tiene más copias. El método crítico ecléctico de la crítica textual da igual importancia a los manuscritos de diferentes regiones, pese a que los manuscritos de Oriente tienen la inmensa mayoría. Entonces, acá vamos a tener, a ver, capaz que un poquito la duda esté aquí. Hasta el siglo IV, hermano, usted guíese hasta el siglo IV ya no existían más ninguno apóstoles, no estaba ninguno de los apóstoles, estaba justamente los padres apostólicos y los padres apologetas. Bueno, ¿se acuerda que hablamos de eso? Ya todos los apóstoles y los apóstoles y los padres de la iglesia, los padres apostólicos habían fallecido.
Pero, ¿en qué idioma escribió el apóstol Pablo? A ver. ¿En qué idioma escribió el apóstol Pablo? Griego. En griego, muy bien. El griego koiné. El griego koiné. ¿Y qué hecho ocurre en el año 325? ¿Qué hecho ocurrió importante para la iglesia en el año 325? A ver. Apareció el Constantino. Muy bien. ¿Y qué hizo Constantino? Creó El catolicismo romano. Creó la religión apostólica romana. Muy bien, hermano Claudio, así es. Entonces, estamos hablando, para el año 325 y a través del edicto de Milán se establece justamente, termina la persecución de Nerón hacia la iglesia cristiana y declara justamente al catolicismo romano como la iglesia, como la religión oficial del Imperio Romano. Eso en el año 325 de nuestra era. Entonces, y declara que su sede iba a estar en Roma. Obviamente, al ser la religión oficial del Imperio Romano, la sede central no estaba en Jerusalén, sino que estaba en Roma. Él trasladó la sede allí a la Basílica de San Pedro, la traslada, justamente empieza a edificar allí empieza la edificación en Roma, que es justamente la capital del Imperio Romano. Entonces, este hecho es fundamental, hermanos. ¿Por qué? Porque al pertenecer justamente a el cristianismo, por decirlo, o mejor dicho, la religión católica, al crearse, al declararse oficial del Imperio Romano, entonces la Biblia va a empezar a traducirse en latín. En latín, que el latín justamente es el idioma del Imperio Romano. Entonces acá vamos a tener dos idiomas. Hasta el siglo IV, todos los textos originales de la Biblia habían sido escritos justamente en idioma griego. El apóstol Pablo, Pedro, Juan, todos ellos escribieron en griego koiné, el griego koiné. Ese fue el idioma en el que ellos escriben la Biblia, la palabra de Dios, que era el idioma, ¿se acuerdan? El idioma comercial de la época, el idioma que utilizaban para el comercio, para la pesca, ¿verdad? Entonces, y justamente allí el Imperio Romano venía justamente a comercializar, venían a sus costas. Entonces, todo eso es importante que ustedes se acuerdan que habíamos hablado de esto un poquito en la clase pasada, que era como el inglés de la época de hoy. Bueno, el griego koiné era el idioma más común, por eso fue utilizado, más allá que Pablo sabía escribir en latín y sabía escribir también ¿verdad? Y en hebreo. Pablo sabía los tres idiomas, pero él escribe en griego, Ahora, eso es hasta el siglo IV. A partir del siglo IV aparece justamente la Biblia escrita en latín, porque era el idioma del Imperio Romano, el idioma de la religión oficial, la religión católica. ¿Está? Eso usted tiene que entender. Entonces, ¿qué va a ser el texto? El texto mayoritario va a tratar de buscar la mayor cantidad de copias que hay en griego, no en latín. El texto mayoritario va a buscar justamente la mayor cantidad de copias en griego y va a sumar qué cantidad, o sea, cuántos manuscritos dice él dijo y cuántos manuscritos dice ellos dijeron, y va a seleccionar la mayoría. Ahora, eso no significa, hermano, que porque la mayoría dice está bien. me va siguiendo con el ejemplo. No porque la mayoría dice ese es el texto original. Y eso es lo que va a tener en cuenta el tercer método, que es un poquito lo que estaba preguntando el hermano Héctor Cueva, que va a tener en cuenta el contexto, de la procedencia, va a tener un montón de otros factores, hermano. Va a tener en cuenta un montón de otros factores. Seguimos un poquito más con la lectura. En la práctica, ¿cómo funciona el método crítico ecléctico? Si compara Juan 5 del 1 al 9 en diversas traducciones, observará que el versículo 4 faltan las traducciones basadas en el texto crítico.
En el texto receptus o texto recibido Juan 5:4 dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Dice, ¿por qué falta este versículo en las traducciones de la Biblia que usa el texto crítico? El método ecléctico funciona de la siguiente manera. Primero, el texto de Juan 5:4 no aparece en la mayoría de los manuscritos más antiguos. Número 2, el texto de Juan 5:4 aparece en todos los manuscritos bizantinos, pero no en muchos de los manuscritos no orientales. Número 3, es más probable que dice que un escriba añadiera una explicación de lo que es y no que eliminara una explicación. Juan 5:4 hace más claro que por el paralítico quería entrar en el estanque. ¿Por qué un escriba eliminaría este versículo? Esto no tiene sentido. Tiene sentido para la traducción el incluir de por qué el paralítico quería entrar en el estanque. Como resultado de estos conceptos, el texto crítico ecléctico no incluye el texto de Juan 5:4. Bueno, ¿qué vamos a hacer, hermano, para entender esto? Yo le voy a pedir que no en internet, usted en su Biblia que tiene a mano, vamos a buscar todo Juan 5:4. Pastor, Sí. pastor, usted se equivocó cuando dijo, tiene sentido para la tradición, dice, no para la traducción. Ah, perdón, sí. Perdón, gracias. Tiene sentido para la tradición el incluir de por qué el paralítico quería entrar en el estanque. Bueno. A ver. Dame un segundo. Bien. Ahora, hermanos, esto lo vamos a hacer de una manera práctica, ¿eh? De una manera práctica para que usted vaya a entender de una forma cabal. A ver, por eso necesito que prendan sus camaritas, hermanos. Si pueden prender ustedes su camarita para poder hacer este ejercicio todos juntos. Bien. Levante la mano todos aquellos que en su Biblia aparece Juan 5:4. Hágame así, levánteme la mano todos. Juan 5:4. A ver, falta el hermano Oscar Iker. A ver, levánteme, si aparece su texto, Juan 5:4. A ver, tengo un problemita porque tengo Juan 1, Juan 2 y Juan 3. Juan primero, Juan segundo y Juan tercero. No, el Evangelio según San Juan. Estamos hablando del Evangelio según San Juan, el cuarto libro del Nuevo Testamento. Entonces todavía no lo encuentro. Bueno. A ver. Entonces, le pido nuevamente, hermanos, a ver, levanten la mano aquellos que aparece el texto de Juan 5:4, el Evangelio según San Juan 5:4, capítulo 5, verso 4, ¿está? Bien, a la mayoría. Ahora le voy a invitar a los hermanos que no aparece Juan 5:4 que levante su mano, por favor. A ver. ¿Hay algún hermano que no tiene el verso de 5, Juan 5, capítulo 5, verso 4? ¿Todos tienen? Ahí, hermana Hermelinda, a ver, ¿puede habilitar su micrófono? ¿Qué dice Juan 5:4?
no tiene el 5.4, tiene 5.3 y 5.5. Muy bien, muy bien. ¿Es la única la hermana Hermelinda? ¿Alguien más que no le aparece en su Biblia? A ver, ahí Darío Aquino, a ver. Habilite su micrófono, Darío, a ver. ¿Aparece en su Biblia? No, habilite el micrófono, Darío, porque si no, no se le escucha. Tiene que tocar el micrófono y hablar. Bueno. Darío, ¿le aparece Juan 5.4 o no? No. ¿No aparece? No aparece. Bueno. 3 al 5, versículo 3 al 5. Salta. Entonces solamente tenemos dos que no le aparece. A ver, un ejercicio más. A ver. Vamos todos a Marcos capítulo 16. ¿Qué versículo? Todo el capítulo. Bien, ¿hasta qué versículos llega? Versículo 8. ¿Hasta qué versículo llega? A ver, sin miedo. 20. 20. A ver, Versículo 8. hermana Hermelinda. No se la escucha, hermana. Tenga el micrófono. Hasta el versículo 20, pastor. Hasta el versículo 20 llega. A ver, Darío, ¿hasta qué versículo llega? Versículo 20. Sí. Versículo 20. Bien. A ver, y hay un texto más. Hermelinda, sí, a ver. Pastor, en este hace una aclaración. A ver. En cuanto a los manuscritos más antiguos de Marcos, terminan en el versículo 16:8. Ajá. Y otros manuscritos tardíos incluyen uno o ambos de los finales que aparecen a continuación. Muy bien. Muy bien. Bueno, ¿qué va a significar, hermanos? ¿Qué va a significar lo que este ejercicio que estamos haciendo? Los hermanos que le aparece, por ejemplo, Juan 5:4. Los hermanos que le apareció el versículo de Juan 5:4. Juan 5:4 tenía que decir porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, etcétera, etcétera. No hace falta que vuelva. Los que tienen ese versículo, y después acá en Marcos, en Marcos 16, Marcos 16, tiene que decir a partir del verso 9, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Pulgar para arriba? ¿Sí? Pulgar para arriba, bueno. Los que tienen esa versión, hermano, es porque su Biblia fue el canon, perdón, el texto del que fue traducido su Biblia es del texto receptus, o el texto recibido. Y aquellos hermanos que les falta el verso, Juan, por ejemplo, 5:4, que es el que le falta, o que después en Marcos 16 llega hasta el verso 8, hermana Hermelinda, le pregunto,
a partir del verso 9, tiene allí una llavecita, tiene un corchete, algo que se abre el texto, ¿o no? El verso 9. No, pastor. No tiene ninguna llavecita, ningún corchete. Yo No, tengo, pastor, una versión acá que tiene un corchete a partir del versículo 9. A ver, ¿y qué dice el comentario de ese? ¿Qué dice? No, y ahí dice, el primer día de la semana por la mañana, después de que Jesús resucitó, le apareció primero. Nada, eso nomás dice. No, seguro tiene que tener una referencia chiquitita en algún lugar, si está entre paréntesis. Quizá al final, lea al final de todo cuando termina el capítulo. Debe decir, tiene que tener una explicación del corchete. No tiene. Bueno. Miren, acá le voy a mostrar en pantalla para que hagamos todos juntos ahora. Pero básicamente le explico lo siguiente. Si su Biblia tiene Juan 5. Sí, perdón, acá está, pastor. Tiene. Sí, Sí. A ver qué dice. Dice, el texto que aparece entre corchetes con distintas variantes se halla solo en MSS tardíos. Manuscritos tardíos. Sí. Manuscritos tardíos. Ajá. Bien. Perfecto. En conclusión, hermano, ya le muestro un poquito más. Si su Biblia tiene Juan 5:4 y tiene Marcos 16 del 9 en adelante, ¿verdad? Sería hasta el verso, si tiene hasta el verso 20, si tiene 5:4 y tiene hasta el verso, tiene Marcos 16 hasta el 20, entonces su Biblia procede del texto recibido, del textus receptus. Si su Biblia carece o no tiene Juan 5:4 y llega hasta el versículo 8, Darío, ¿tu Biblia llega hasta el verso 8? ¿Hasta el 8 hermano o hasta el 20? Fíjate bien, por favor. Marcos 16, ¿llega hasta el 8 o hasta el 20 nomás? Hasta el 20. Llega hasta el 20. Bueno. Si carece, lo que pasa es que hoy en día le agregan entre corchetes. ¿Por qué? Entonces, porque son manuscritos más tardíos o también llamado el texto bizantino. Entonces esas versiones vienen del texto crítico. Y ahí están las dos grandes líneas. El texto recibido, que tiene lo que tenía la mayoría, y el texto crítico o texto bizantino, que le va a faltar ciertos versículos por el tipo de análisis desde donde procede la Biblia. Hermano Acacio. Nos habíamos quedado sin internet, estamos con otro dispositivo. Perdimos un poquito de la conexión. Pastor, tal vez me perdí la parte de explicación de Marcos, pero estoy encontrando que tengo la versión lenguaje actuales. Ajá. Y sí le falta el pasaje que habíamos dicho primero, y ahora encuentro que en Marcos llega hasta el 20 como usted dijo. Sí. Faltándole el otro versículo, ¿no? El versículo 5 de Juan. Pero tengo... Sí, en Juan 5 está 3 y 4 juntos, o sea, salté al 4, digamos, 3 y 4 juntos y es muy chiquitito. O sea, salta la parte que habíamos hablado. ¿Lo puede leer? ¿Lo puede leer? Sí, dice, el 3 y 4 dice, allí acostados en el suelo había muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos nomás. Bien. O sea, está como súper resumido, chiquitito ahí. O sea que no está el versículo 4. Saltea la parte que dice, sí, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo. Exacto, sí. Entonces, sí, eso significa que su Biblia fue traducida del texto crítico. Sí, pero pastor, en Marcos
sí llega hasta el versículo 20, Ajá. pero después tiene un parrafito más ahí que dice otra manera de finalizar el libro de Marcos. Ajá. Y me muestra el versículo 9 y 10 que dice, las otras mujeres fueron a ver a Pedro y a los otros discípulos y les dieron un corto informe de lo que ellas habían oído. Exacto. Después Jesús envió a los discípulos a todos los países del mundo para anunciar el mensaje especial de Dios que durará para siempre. Muy bien. Sí, exactamente. Es una evidencia que su texto es justamente que proviene, o sea, la Biblia que usted me está mencionando, proviene del texto crítico o bizantino. Bien. ¿Ya? En cambio, la mayoría de los hermanos que tiene Juan 5.4 es justamente proviene del texto recibido. Acá lo vamos a hacer entre todos, hermanos. Yo les pido que miren por un momento su pantalla. Les voy a compartir. A ver, dale, si quieres, ¿en qué pantalla no puede? Pastor. Sí. En la nueva versión internacional, sí. Marcos 16-19 nomás tiene. Ah, ¿no tiene el 20? No tiene el 20 en la NBI. Muy bien. Ya lo explicamos. ¿Está bien el texto en pantalla, hermanos? No se ve nada ahí. Guárdeme. Y lo voy a agrandar, le voy a agrandar todo lo que pueda. A ver. Ahí te todo para ver. Ahora se ve un poquito mejor. Más o menos. Bueno. Fíjese entonces que allí dice Juan 5, ¿está? Esta es la versión Reina Valera 60. Reina Valera del 60. ¿Está? Dice, a ver si le agrego un poquito más todavía. Ahora yo tengo que checar. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Verso 4, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. ¿Está? Hasta aquí. Ahora vamos a ver esto mismo, pero en la versión Dios habla hoy, por ejemplo. Vamos a seleccionar la versión Dios habla hoy. Acá está. Y en la versión Dios habla hoy vamos a ver, por ejemplo, ¿qué dice? Algún tiempo después, los judíos celebraron una fiesta y Jesús volvió a Jerusalén. En Jerusalén, cerca de la puerta llamada de las ovejas, hay un estanque en hebreo que se llama de Betzatá. Tiene 5 pórticos, en los cuales se encontraban muchos enfermos, ciegos, cojos y tullidos echados en el suelo. Y salta al 5. Había entre ellos un hombre que estaba enfermo desde hacía 38 años. ¿Se dan cuenta cómo salta del 3 al 5? Del 3 al 5, entonces ahí se ve justamente que va a diferenciar. No es que al editor de su Biblia se le olvidó poner el versículo, ni que la Biblia trae un error. No es que la Biblia trae un error ni que se le olvidó, sino que simplemente esta Biblia en este caso viene del texto crítico o texto bizantino. ¿Está? Bien. Y asimismo, esto, por ejemplo, lo vamos a corroborar si buscamos. ¿Por qué, pastor, texto crítico le sacaron esa parte? ¿No creían en los ángeles o...? No. Ahí lo hemos leído. ¿Por qué?
Ya vamos. En Marcos 16, versión Reina Valera del 60, vamos a ver que dice, y ellas fueron huyendo al sepulcro porque había tomado temblor y espantó, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Y verso 9 dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena. Y si este mismo verso encontramos, si lo buscamos en la versión Dios habla hoy, ¿qué va a pasar? Va a tener un corchete acá, adelante. ¿Lo vemos? Porque todo esto, hermanos, porque todo esto acá no está en el texto recibido o mayoritario, pero no está en el texto crítico, es el bizantino. ¿Está? Confunde mucho a la gente. Ahora, esa es, hermano, la diferencia. O sea, es decir que el texto crítico no va a tener todo esto, hermano. Todo esto le va a faltar. Le va a faltar porque está entre corchetes. Usted tiene que prestar atención porque justamente estamos estudiando Biblia. Bien. Hermana Patria, ¿usted preguntó algo? No. No. Bien. Ahora, vamos para explicarle que ya no queden más dudas sobre este tema. Sé que es un tema nuevo, por eso le pido que tenga paciencia. Entonces, no es cuando usted en su Biblia vaya a buscar, o sea, no se vaya a sorprender si por ahí le falta un versículo. No es que hay un error de edición, sino que su Biblia proviene del texto crítico. ¿Está? Del texto crítico. Y la mayoría, que es la Reina Valera del 60, proviene del texto receptus o el texto recibido. Ese es el manuscrito de donde viene. Ahora, el hermano Miguel preguntó, vamos a ir al material. Dice, en la práctica, página 8, dice, en la práctica, ¿cómo funciona el método crítico ecléctico? Dice, si compara Juan 5 del 1 al 9 en diversas traducciones, observará que el versículo 4 faltan las traducciones basadas en el texto crítico. ¿Está? Vamos a finalizar esto. ¿Comprende un poquito mejor ahora la lectura? ¿Sí? O más o menos. Si comprende un poquito mejor, me hace pulgar para arriba. Bueno. En la práctica, ¿cómo funciona el método crítico ecléctico? Si compara Juan 5 del 1 al 9 en diversas traducciones, observará que el versículo 4 faltan las traducciones basadas en el texto crítico. En el texto receptus o texto recibido, Juan 5:4 dice, porque el ángel descendía todo. Hasta acá. ¿Por qué falta este versículo en las traducciones de la Biblia que usa el texto crítico? Y ahí explica el método. No es que no creen en los ángeles ni nada. Dice, el método ecléctico. ¿Está siguiendo su material? ¿Sigue su material? Dice, no es que no creen en los ángeles como bien preguntó el hermano Miguel, sino que dice, el método ecléctico funciona de la siguiente manera. Primero, el texto de Juan 5:4 no aparece en la mayoría de los manuscritos más antiguos. ¿Qué significa? Que el texto crítico está basado en los textos más cercanos a no se va a guiar por la mayoría de textos, sino que va a apelar a quién, va a apelar a los manuscritos más cerca al año de los apóstoles, a los manuscritos que aparecieron en la vida del apóstol Pablo, y no lo que dice la mayoría. ¿Se da cuenta la diferencia? El texto recibido va a apelar a lo que dice la mayoría de traducciones. El texto crítico no, va a ir a los manuscritos que datan antes de lo posible al siglo IV. Pero en realidad llegan hasta el siglo X, más de eso no existe.
Entonces, el texto crítico no va a hacer caso a lo que dice la mayoría o la mayor cantidad de traducciones que hay de la Biblia, sino que va a apelar a las traducciones más antiguas conocidas. Y se va a interesar más por eso. ¿Está? Dice, el método ecléctico funciona de la siguiente manera. El texto de Juan 5.4 no aparece en la mayoría de los manuscritos más antiguos. Número 2. El texto de Juan 5.4 aparece en todos los manuscritos bizantinos, pero no en muchos de los manuscritos no orientales. Número 3. Es más probable que, que haya sido un escriba quien añadió la explicación de lo que es y no que eliminara una explicación. Juan 5.4 hace más claro por qué el paralítico quería entrar en el estanque. ¿Por qué un escriba eliminaría este versículo? Eso no tiene sentido. Tiene sentido para la tradición el incluir de por qué el paralítico quería entrar en el estanque. ¿Está? Entonces, conclusión. El texto crítico va a apelar a los manuscritos más antiguos conocidos, no a lo que dice la mayoría. ¿Por qué? Porque va a considerar que eso que está añadido, porque obviamente tenemos de repente 5.000 copias, pero hay 400 copias que no dicen eso, entonces, pero ¿cuál es más antiguo? El de 400 copias. Entonces vamos a hacer lo que dice la 400, porque es más, le da el método crítico del texto crítico, le da importancia a qué cosa, a los manuscritos que son más cerca del original y no a la cantidad de manuscritos. ¿Me explico? ¿Se entiende? Hágame pulgar para arriba, por favor, si se entendió. Sé que es tema nuevo y sé que por ahí un poquito complicado, pero entonces usted va a saber diferenciar. No es que a su Biblia le faltan versículos, sino que no es un error de edición de la Biblia, sino que está basado en el texto crítico. Y el texto crítico o texto bizantino se interesa en los manuscritos que son más cercanos a la aparición de los apóstoles, no a lo que dice la mayoría. Ahora, la versión Reina Valera del 60 que tenemos está basada en lo que dice la mayor cantidad de copias. Y hay, por ejemplo, teólogos que dicen, bueno, que no, si la mayoría escribió y copió de esa manera es porque eso le da más fidelidad a lo que era el texto original. Yo le digo, hermano, son detalles, pero así es como está. Por eso lo que justamente del texto recibido devino la Biblia Reina Valera del 60, y del texto crítico del texto crítico o texto bizantino justamente aparece la Biblia de Jerusalén, comúnmente utilizada por la Iglesia Católica, y devino la versión NBI. ¿Está? Hermano Miguel. Sí, pastor. ¿Qué diferencia de tiempo hay en los manuscritos estos que tienen la diferencia, digamos, del texto o del versículo, mejor dicho, que uno omite y el otro no, sino que... Bueno, es una buena pregunta. El texto crítico va a aparecer recién para el año 1844 dentro del Vaticano. Del Vaticano. Justamente apareció un códice que se llamó el Codex Vaticano, así se llama. Y entonces por eso es lo que son los teólogos que son partidarios del texto recibido dicen, no, pero el texto crítico, el Códice Vaticano apareció para el año 1844, o sea, muchísimo tiempo después, o sea, prácticamente casi 10 siglos después. Entonces va a decir, no es tan confiable. Son dos posturas que hay. Esa va a ser la diferencia. Vamos a ver si podemos hacer un gráfico aquí antes de terminar. Me voy a ayudar a ver con el Paint para que usted, a ver si podemos despejar más dudas sobre esto. A ver, tengo que
paciencia, acá lo vamos a compartir. A ver, ¿qué pregunta me quieren hacer, hermana Hermelinda? Activa el micrófono. Me olvido del micrófono. Pastor, en el NTV, en la Biblia NTV, sí, dice que los manuscritos más antiguos de Marcos terminaron en el versículo 16:8. Exactamente. Después dice que los otros manuscritos tardíos incluyen uno o ambos de los finales que aparecen a continuación, que tienen un final breve de Marcos y final largo de Marcos. Sí. Pero después va hasta el versículo 20. Eso, digamos que entre el versículo 8 y el versículo 20 pertenecen al mismo evangelio, digamos, ¿cómo? Sí, hermano. Pertenece al mismo escritor o al mismo tiempo. Bueno, eso se va a basar en la cantidad de copias, hermano. O sea, hermana, se va a basar en la cantidad de copias. Si usted si toma el texto crítico, el texto crítico va a considerar que eso, como no estaba en los primeros manuscritos, entonces no lo va a incorporar. ¿Ya? Si los manuscritos si los manuscritos no aparecen, entonces no lo va a incorporar, porque va a tomar no la cantidad, sino la antigüedad del manuscrito. Eso es lo que va a tomar de parámetro. ¿Está? Por eso es justamente que ahí, como decía el hermano Héctor, que aparece un corchete y dice que eso aparece en manuscritos más tardíos. ¿Por qué? Porque son después del siglo IV esos manuscritos. Son copias hechas después del siglo IV. ¿Está? Bien, ¿alguna pregunta, hermanos? A ver, hermano Héctor. Sí, pastor. Si los libros ya fueron cerrados en esa época, ¿por qué se incorporó esa parte de Marcos, por ejemplo? Mucho después. ¿Por qué se incorporó esa? No. Lo que pasa es que, por eso le digo, la mayoría de las copias que habían en ese momento fueron aceptadas, pero después justamente se va a través de siempre quisieron infiltrarse nuevos manuscritos. O sea, no es, porque primero la duda empezó por el tema de los libros y después por el tema de los manuscritos. O sea, el trabajo de la iglesia primitiva fue muy amplio. Primero la iglesia primitiva va a intentar seleccionar los libros, ¿verdad? Pero después el ataque ya no iba contra los libros inspirados o no, sino que decía, no, lo que pasa es que los manuscritos que se utilizó no eran los correctos. Entonces ahí otra vez eso da origen a la crítica textual. Entonces, en el concilio de Cartago ya estaba incorporado también lo de Marcos hasta el 20. Claro, exactamente, ya estaba incorporado, pero después va a aparecer justamente en el 1844 dentro del Vaticano el Codex Vaticanus, se llama el Código Vaticano, que supuestamente databa del siglo IV, o sea que era mucho más antiguo a todo lo que tenía la tradición, y esto va a dar origen a la Biblia de Jerusalén, y no va a incluir lo que es Marcos 16. 16 del 9 en adelante, eso no va a incluir. O si lo incluye, le va a poner entre corchetes aclarando que eso pertenece a manuscritos más recientes. ¿Está? Bueno, a ver si ya son las 6. A ver si puedo darle un cierre aquí
a lo que es el tema. Sé que por ahí se complica un poquito, hermano, porque es tema nuevo, pero con paciencia entre todos sé que vamos a llegar a buen puerto. Bueno, tenemos, hermano, a ver, acá tenemos lo que es, te mire la pantalla, por un lado, a ver si puedo escribirlo por aquí, para darle un cierre. Texto, o el textus receptus versus el texto Esto es lo que yo hago en el pizarrón. Y acá me estoy ayudando con el Paint para hacer el cuadrito. Bueno, ¿qué vamos a tener? Del texto receptus, usted lo puede ir dibujando en su cuaderno si así lo quiere. Para que usted se guíe. El texto receptus va a empezar a recopilación. Vamos a achicar la letra. El año 150 después de Cristo. Ahí va a empezar la recopilación del textus receptus a partir del año 150 después de Cristo. Y esto va a dar origen ¿a qué? A textos en latín, en siríaco, de cual viene la Biblia Peshitta, por ejemplo, al gótico, al eslavo y al copto. Todo esto hacia el siglo X. Ahí está. Y después tenemos la versión del texto crítico. El texto crítico, hermano, aparece recién en lo que es aparece hacia el siglo XIX, año 1844. ¿Qué es lo que aparece? Aparecen dos códices. Códice sinaítico y aparece el códice vaticano. Ahí está. Viendo lo que tenemos en pantalla, ya terminamos, hermano. ¿Se ve bien? Bueno. El texto receptus, hermano, va a empezar a recopilar, según la tradición, desde el año 150 va a empezar la recopilación. Y para el siglo X, ya va a tener versiones de esta recopilación, van a aparecer versiones en latín, en siríaco, en gótico, en eslavo y en copto. Todas esas versiones van a aparecer para el siglo X. Los teólogos que son de esta postura, hermano, los teólogos que son de esta postura,
van a decir que el Textus Receptus es el más confiable, porque aparecen a recopilar desde el año 150 ya los manuscritos. Y de tanto recopilar manuscritos para el siglo X ya dan origen a esas versiones. Esos son los teólogos que son partidarios del texto recibido, el texto receptus, texto recibido. Entonces, esto, hermano, da como origen, acá lo escribo, lo voy a escribir en letra roja, da origen a las versiones. A la King James, a la Reina Valera y a la Reina Valera 1909. 1909. Está. Este va a ser el resultado, hermanos, del texto recibido. Y por otro lado tenemos el texto crítico ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, hermanos, con estos dos? Con estos dos códices, el códice sinaítico y el códice vaticano, van a coincidir. El códice vaticano aparece en el año 1844. En el año 1844 aparece ¿cuál es la diferencia entre un códice y un manuscrito? Un manuscrito es un rollo en forma de pergamino, eso es un manuscrito, ¿verdad? Un códice es un libro compilado, encuadernado. Eso es, aparece el códice vaticano, y el cual supuestamente esto data del siglo IV. Vamos a hacer una flechita. El siglo IV después de Cristo. Y entonces, hermano, por ende, la traducción de estos códices, el sinaítico, que va a estar en latín, y el vaticano, que va a estar en griego, dan como resultado, a ver, lo escribo acá, a las versiones, perdón. Origen a las versiones. Y a la NBI. Así es como sería, a grandes rasgos, hermano, en un proceso de muchos años, es como quedaría entonces las dos versiones que da origen. Entonces la Biblia de Jerusalén, en este caso, es la utilizada por la Iglesia Católica en su mayoría, o también la NBI. ¿Qué va a pasar? Los teólogos que son partidarios que son partidarios aquí del texto recibido, lo que son partidarios del texto recibido, van a decir que la versión del texto recibido es más confiable porque es recopilada a partir del año 150, y es lo que dice la mayoría. En cambio, los que son partidarios del texto crítico, ¿qué van a decir ellos? No porque escriban la mayoría es el texto original. Hay que tener en cuenta que los manuscritos del Códice Sinaítico y el Vaticano datan del siglo IV después de Cristo, entonces estos son los originales. Y ahí está el debate, hermano. Ahí está el debate. Para finalizar, vamos al material de estudio. Dice, el último párrafo de la página 8. El último párrafo dice:
No importa qué método de la crítica textual usted crea que es correcto, este es un tema que se debe discutir con gracia, respeto y amabilidad. Los cristianos pueden estar o no de acuerdo sobre el tema. Podemos debatir los métodos, pero no debemos atacar las motivaciones y el carácter de aquellos con quienes estamos en desacuerdo al respecto. Todos tenemos el mismo objetivo, el cual es determinar la redacción original más creíble de la Biblia. Algunos simplemente tienen diferentes métodos para alcanzar ese objetivo. ¿Está? En otras palabras, usted puede conocer al Señor Jesús, ya sea por el texto recibido o el texto crítico, porque hablan exactamente los dos lo mismo. No quiere decir que uno es trucho y el otro es ilegítimo, ¿está? Pero más o menos así es lo que es el panorama de los dos. Por eso es lo que se habla muchas veces de la Biblia católica y la Biblia evangélica. La Biblia evangélica, mal llamada Biblia evangélica, tiene los 66 libros que Martín Lutero no incluyó la apócrifa y viene del texto recibido, que es justamente da la versión, la King James es la primera que aparece y después la Reina Valera. Y el texto crítico viene justamente, supuestamente viene del siglo IV en adelante. Las versiones del texto recibido aparecen recién hacia el siglo X, Entonces los teólogos partidarios de esto dicen, ¿cómo puede ser que después de tantos siglos, después de 18 siglos aparecen, qué curioso, dentro del Vaticano aparecen las versiones originales? Entonces dicen, no son confiables, más confiable es tener más copias de lo que eran los originales, y ahí está el debate. Es un debate abierto el que queda aquí. Bueno, hermano, nos pasamos un poquito de la hora, pero vieron que es un tema importante. Ya lo vamos a ir masticando en la clase que viene. Vamos a ir... Pastor, sí. Una cortita. Sí. ¿NBI es la internacional? Sí, la nueva versión internacional, así es, sí. Es la nueva versión internacional. Bien, ¿qué les pareció esto? Ahí Darío tiene una pregunta, a ver. Darío aquí no tiene una pregunta, ¿no? ¿No? No le escucho nada, si no activa el micrófono no le escucho, hermano. Ahí. Sí, a ver. Tengo una pregunta sencilla. Sí. Y va en todo, en resumen de lo que es de la clase, bueno. Sí, a ver. Todo lo que es texto receptivo y texto crítico es muy bien construible, bien basado, como vos decís, y como también en esos tiempos de a poco no se empezaban a escribir los libros, como vos decís, los evangelios. Eso me da a entender, y va uno analizando y purificando su conocimiento, de a poco, como vos decís, estudiando, y eso va construyendo a saber conocer más de las cosas de la Biblia. Amén. Por cómo creó la Biblia a través de Dios, quien la creó, de una vez que vos explicaste en la web. Y muy en realidad me gustó muy bien la clase, estuvo muy bien explicada. Bueno, sí, bueno, muchas gracias, Darío, muchas gracias. Sí, texto recibido versus texto crítico. Por eso, hermano, tiene de título, usted tiene que entender que estas son las dos grandes fuentes de la Biblia. Las dos grandes fuentes de la Biblia, el texto recibido o texto recepto y el texto crítico, ¿verdad? Es un debate que hoy en día no está cerrado, es un debate humano, es un debate teológico, de las cuales provienen las dos grandes versiones de la Biblia. No está cerrado, pero usted, como estudiante de teología, no puede desconocer una cosa como esta, porque de repente usted va a encontrar en su Biblia que supuestamente le falta versículos, o va a escuchar una crítica de gente que no tiene idea de lo que está hablando, y nosotros tenemos que estar preparados. Hermana Hermelinda. Está levantada su mano, por eso quería. Hermano Miguel. Pastor, yo tengo una preguntita. Sí, hermano Miguel, ahí después ya le. Sí. Sí, no, que
estaba pensando que de igual manera no difiere mucho de lo que se trata en definitiva. Exactamente, no difiere mucho. La enseñanza del Evangelio está intacto, hermano. El Evangelio está intacto. No es que está manoseada la Biblia, no es que está modificada en absoluto. Simplemente los teólogos que son partidarios del texto crítico dicen que no incluyen eso porque dicen que originalmente eso no estaba en la Biblia, sino que eso fue una explicación de los escribas que copiaron. Los escribas que copiaron eso, agregaron eso para que sea más entendible. Entonces, pero si no estaban los originales, el texto crítico, la postura del texto crítico dice, no, si no estaba escrito en los originales, no le agregamos ninguna explicación, mantengamos así como estaba. Y los partidarios de lo que son el texto recibido, el texto recepto, van a decir, no, es necesario que esté porque en la mayoría de las explicaciones está, entonces dejémoslo así. ¿Qué les parece, hermano? Entre otras, ¿se acuerda que la pregunta que le había hecho que había quitado en el de Apocalipsis, donde habla del Señor, que en una no está, y ahora estoy entendiendo que es la diferencia? ¿Se acuerda que le había consultado? Sí. No, hermano, pero esto no es, claro, usted se refiere al versículo de Apocalipsis que dice, aquel que quite algo de la Biblia, yo le voy a quitar su parte de la vida eterna, y aquel que agregue algo en la Biblia, yo le agregaré las calamidades, las plagas escritas en este libro. No está hablando de eso, hermano, no. Eso es, se trata de modificar, si uno modifica la escritura adrede, ¿verdad? De decirle algo, no, pero esto no entra en cuestión. Porque la enseñanza del Evangelio, hermano, no se modificó para nada. Son detalles que los partidarios, los teólogos partidarios del texto crítico van a decir, no es necesario incluir eso porque eso no estaba en los manuscritos más tempranos. Hermana Laura. Sí, hoy se le iba a preguntar, usted dijo que los libros apócrifos, los que no entraron, pertenecían al Antiguo Testamento. Sí. Ahora, los escritos, digamos, de María Magdalena y no sé quiénes más, directamente ni se tuvieron en cuenta, o... Exactamente. Ya directamente, ya lo tuvieron en cuenta como textos heréticos, ya directamente. Herético, no concordan. No, el Evangelio de María Magdalena inventa, por ejemplo, como un romance entre Jesús y María Magdalena. Entonces, no, directamente se lo tomó como textos heréticos, ni siquiera apócrifos. Ya, contenían herejías. Entonces, pero sí reaparecieron con los rollos del Mar Muerto en 1948, el mayor descubrimiento arqueológico del siglo XX. Ahí aparece el Evangelio de María Magdalena y después, yo le invito a que usted puede buscar en History Channel ahí en YouTube nomás, a ver qué trata eso y le va a sorprender todo lo que trata. Y los escépticos quieren poner en duda. Sí. Pastor, sí. Y lo que apareció habla de eso, de ese romance supuesto. ¿Cómo? ¿Cuál? Lo que apareció en el Mar Muerto de María Magdalena, ¿habla de esa versión del romance y todo eso? Sí, el Evangelio de María Magdalena habla de eso. No es el tema central, sino que es parecido al Evangelio, pero tiene unos par de capítulos donde hace parecer como que entre Jesús y María Magdalena existió algo. Entonces directamente ya fue desaprobado por los padres de la iglesia. Y así hay un montón de cosas, hermano, un montón de cosas. El Evangelio de Judas, por ejemplo, hace hincapié en que Jesús había tenido como una visión, donde Judas tuvo una visión donde se le apareció el Señor Jesús y le dijo que él tenía que traicionarle y le enseñó todo. La verdad que directamente no se incluyó ya en el canon, por eso son realmente altamente peligrosos para lo que es la enseñanza de la sana doctrina. Bien, hermanos, ¿alguna pregunta más? ¿Cómo les pareció este tema? ¿Les quedó claro más o menos? A ver, me interesa saber eso. ¿Qué les pareció este tema?
Sí, yo creo, pastor, que más allá de cualquier versión que tengamos de la Biblia, cualquier traducción, siempre está la misma esencia, que es enseñar la palabra del Señor nada más. Amén, amén. Así es, hermano. Por eso es lo que leíamos en el último párrafo. Lo que leíamos en el último párrafo, y son detalles, no cambia la esencia del Evangelio. El tomar un manuscrito u otro no cambia la esencia del Evangelio en estos casos, hermano. Aparece versículo, otro no aparece versículo, pero no cambia la enseñanza de Jesús. Ahora, si viene y cambia la enseñanza de Jesús, bueno, sí, ahí directamente no, estamos hablando de una herejía, ¿verdad? A ver, ¿quién más? Hermana Telvina. Bueno. Bendiciones, pastor y hermanos. Yo, pastor, me voy a tener que retirar porque a las 6:30 tenemos culto. Sí, hermano. Así que, bueno, hermoso el tema. Desconocía totalmente, pero bueno, gracias a Dios que esto esclarece nuestro entendimiento un poquito más, y contenta, ¿no?, de estar en esta parte tan interesante que es la Biblia. Bueno, muchas gracias, hermana. Sí, nosotros nos repasamos hoy, nos repasamos también, a las 6 tenemos que terminar, pero bueno, es necesario. ¿Alguna otra pregunta más, hermano, o oramos? A ver, hermano Claudio Cabrera, ¿cómo le pareció? ¿Quedó claro o más o menos? Tenía ese desconocimiento del por qué faltaba esos versículos, porque yo había encontrado en cierto momento cuando estudiaba la Biblia y aparecía eso, pero no sabía el por qué. Ahora sí, gracias a Dios, y ya me esclareció el entendimiento, y una hermosa clase. Bueno, amén, gloria a Dios. Entonces, hermano Iker, ¿todo bien? ¿Activa el micrófono? No se le escucha. Hermano Pablo Ramos. Hola, ahí estamos. Muy buena la clase. Bueno, ¿todo bien? Perfecto. ¿Todo bien? Hermano Iker. Sí, yo entiendo que es muy buena la clase porque nos enriquece mucho. De esta forma tenemos conocimiento de los distintos métodos, de las distintas formas, ¿no es cierto?, que se fue estudiando, ¿no es cierto?, y teniendo en cuenta para esclarecer cada uno de acuerdo a los estudios, de acuerdo a los siglos que se fueron estudiando, a las traducciones que se fueron haciendo, o sea que todo enriquece, ¿no es cierto? Pero no le quedó ninguna duda, hermano, ninguna duda. No, leyendo de vuelta lo comprendemos mejor, ¿no es cierto? Pero en este momento lo tenemos claro, pero falta profundizarlo. Por eso le digo, es un panorama, hermano, es toda una materia del seminario. Es toda una materia. Nosotros estamos dando acá un panorama a grandes rasgos para que usted tenga una idea. Bien, no sé si alguien más había levantado la mano. Hermana María, mi esposa, por allí. Ella también quería... Bueno, vamos a orar, hermanos. Vamos a cerrar, vamos a dar gracias al Señor. Nos pasamos un poquito, pero creo que ha valido la pena porque no quería dejar inconcluso el tema, quería que se entienda bien. Yo sé que por ahí puede quedar alguna duda, pero usted ya tiene un panorama para que usted lo pueda profundizar. Yo le digo, hermanos, son bendecidos porque yo tuve que ir al seminario para que me expliquen esto. Y tampoco no es que me explicaron muy bien. No es que me explicaron muy bien, y ustedes, hermanos, ya, si el día de mañana empiezan un seminario, que van a ir con una muy, muy buena base. Así que les animo y que el Señor use su vida. María, ¿querías decir algo? No, que prendan su camarita para sacar una foto, porque igual que no estamos en el templo, siempre le saco fotos. Bueno, dale, prendemos la camarita. María saca la foto, dale. Ahí nos acercamos bien, que no se nos vea, entonces... Bueno, contá, María. Mientras le digo algo, ¿puede ser? Sí. Que con respecto a esta clase, da los argumentos que necesitamos para defender la Biblia.
Amén. No al Señor, sé que se defiende solo, no, ni la palabra, pero sí para defender la Biblia. Amén. Así es. Esa es la idea, hermana. Ese es el objetivo del discipulado. Bien, hermano, vamos a orar. Le voy a invitar al hermano Héctor si puede despedirnos con una oración. ¿Se anima, hermano? Amén. Gracias. Padre amado, te damos gracias, Dios mío, por esta enseñanza que tuvimos en el día de la fecha. Te damos gracias, Señor, por todo lo aprendido. Tu palabra es fiel, Señor, y sabemos que tú estás aquí para enriquecer nuestro conocimiento, para enriquecer nuestro espíritu. Y te damos gracias, Señor, por la vida del pastor Walter. Te pedimos, Dios mío, que le dé sabiduría de lo alto para que siga, Señor, cumpliendo con este objetivo que es extender tu reino, Señor. Te damos gracias, Dios mío. Dejamos todas nuestras necesidades a tus pies, Señor, sabiendo que tú eres fiel y que siempre estás para darnos lo mejor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, querido hermano. Un gran abrazo en Cristo. Nos estamos viendo. Dios mediante mañana 9:15 para celebrar nuestro culto de cada domingo. Que el Señor les bendiga. Un abrazo.